Hola, hola, ¿cómo están? Les mando muchos saludos y muchos abrazos a todas y a todos los que están aquí mirando este video. Un video que he dedicado especialmente a lo que había dicho en mis redes sociales que iba a compartir sobre los libros que mi hijo Daniel va a estar leyendo y que vamos a estar leyendo juntos durante su quinto año, el estilo Charlotte Mason. Digamos que hay variedad de libros, tenemos libros en inglés, tenemos libros en español, hacemos homeschooling de forma bilingüe. Empezamos haciendo homeschooling casi totalmente en inglés y poco a poco hemos estado incluyendo literatura en español. Este año digamos que hemos alcanzado casi un 40% de literatura en español también. Entre la literatura tenemos unas que vamos a narrar, unas que solamente voy a leer en voz alta. Y la idea es pues exponerlo a ellos, porque Sara, aunque tiene 5 años, está ahí siempre escuchando nuestras lecturas y está ahí siempre de alguna manera participando con nosotros. La idea es que él esté exponiéndose cada vez más a esta literatura en español y que pueda perfeccionar algunas cosas en ese idioma. Este año estaremos también trabajando junto con los literatura, otras actividades. Digamos que su programa de estudio no solamente está basado en libros, sino también en otras cosas como actividades extracurriculares como la natación, piano. Va a estar aprendiendo coding con su papá, que es programador de software, y también va a estar participando en algún otro club de lectura con algunos amigos de la localidad. Tenemos pensado también empezar algunas actividades con familias de la localidad que se han unido y que poco a poco nos hemos conectado. Entonces este año también esperamos poder tener ese espacio en grupo. Entonces mientras estaré compartiéndoles la literatura, libros vivos y que de alguna manera también quisiera conocer cómo son. Digamos que hay libros que he visto que me han parecido a primera vista que tienen buena pinta. Y este año vamos a ver qué tal. Y así, de eso se tratan los programas de estudio al estilo Charlotte Mason en nuestra lengua mientras empezamos a descubrir esa literatura. Muchas veces se trata de ensayo y error, muchas veces se trata de simplemente intentar mirar si el libro funciona y si no, pues simplemente desecharlo o terminarlo y pues ya uno sabe que no lo recomendaría para una narración o para un espacio más académico, sino para quizás un libro de disfrute. Entonces quiero mostrarles todos los libros que aquí tengo. Hay unos que no los tengo a la mano, son libros que están puestos en la biblioteca o que se encuentran de forma digital, pero sin embargo aquí tengo la mayoría de los libros en español y algunos libros en inglés que me gustaría mostrarles solo si ustedes quisieran tenerlos de referencia para sus programas de estudio. Estaremos este año estudiando el siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial, casi los 14 y 18 años del siglo XX, un poquito, pero principalmente el siglo XIX. En base a eso hemos escogido nuestra literatura, hemos escogido nuestros libros de historia, hemos escogido algunas biografías y lecturas en voz alta. También en base a eso hemos escogido nuestros compositores y nuestros artistas. Tenemos programado hacer 3 artistas y 3 compositores durante el año, familiarizarnos con sus piezas musicales y familiarizarnos con sus piezas artísticas. Bueno, aquí voy a compartirles que lo tengo de primera mano. Los libros, bueno, aquí tengo varios. Lo que pasa es que ayer estaba haciendo programación, estaba planificando unas últimas cositas en mi planificadora. Entonces aquí les voy a mostrar. Estos libros son unas cartillas y se consiguen en todos los idiomas, las he visto incluso en las librerías de segunda. A veces los libros de arte son un poquito abandonados, no prestamos atención, no nos gusta o a veces son muy costosos, pero en las librerías de segunda puede ser una buena opción. Encontramos a veces libros que están enfocados en un movimiento artístico o están enfocados en algunos artistas. Yo tenía estos ya aquí en casa y este año fue el momento de usarlos. Vamos a estudiar estos dos, Van Gogh y Gauguin, que se pronuncia de esa manera, postimpresionistas, y vamos a estar estudiando a Seurat, George. Entonces estos dos libros los vamos a estar usando, leyendo uno que otro poquito sobre su biografía, sobre detalles, no sé, que tengan interesantes el libro, y vamos a estar escogiendo pintura que esté dentro de las cartillas. Entonces de esa manera me voy este año a estar ahorrando un poquito el tema de la impresión de láminas
o comprarlas, antes lo hacíamos así. También pueden ser de referencia para buscarlas y proyectarlas en la televisión o en el computador donde lo puedan ver de una forma más amplia, entonces es una buena opción. Si tienen estos libros o si sus abuelos, sus tíos o algún familiar o amigo los tiene ahí en casa abandonaditos, son una buena opción para hacer arte. Entonces fíjense que ahí están las pinturas, entonces es fácil, digamos, hacerlo. Vamos a estar trabajando entonces estos 3 artistas, voy a estar usando esos libros. Ahí tenemos libros en español y libros en inglés. Luego estaremos estudiando también unos compositores que les estaré mencionando ahora que llegue a el libro, porque está un poquito abajo, no quisiera como generar aquí un desastre. Entonces, digamos que aquí arribita tengo unos libros que son en inglés, son los libros que le estaría leyendo como literatura libre. No todos los libros nos narramos, sino que hay libros que también se leen solo para disfrutar, para pasar el rato, para llenarnos, no sé, de inspiración. Entonces, estos son uno de los libros. Estos estoy casi segura que no los vamos a encontrar en español y son libros que están muy relacionados con la literatura norteamericana. Entonces, no quiero hacer mucho énfasis en estos libros, pero sí tengo algunas versiones en inglés que las pueden conseguir en español y se las quiero recomendar para que las tengan en cuenta. Entre esas tengo una de la literatura que se va a leer para este año, es la famosa obra de Mark Twain, que es El Príncipe y el Mendigo. Es muy linda, esta la pueden conseguir también en el Libro Total de forma gratuita, la pueden escuchar en internet, en YouTube, y también es muy fácil conseguirla en las librerías de segunda y nuevas. Esta obra de la literatura universal, El Príncipe y el Mendigo, es una de esas que vamos a estar leyendo. También vamos a estar leyendo la biografía de George Washington Carver, que es más que todo una biografía científica. Esta está en inglés, pero la he visto en la editorial de Cristiana Misionera, que es la misma que imprime los libros de héroes cristianos de ayer y hoy, donde encontramos la biografía de George Mueller, donde encontramos la biografía de David Livingstone, la biografía de Gladys Aylward. Entonces, esa misma editorial tiene otra serie donde habla de algunos personajes cristianos, ya sean científicos, ya sean que hayan, tenido otro tipo de oficios y que también de alguna manera han marcado la historia. Entonces van a encontrar esa biografía de George Washington Carver en español si la quieren usar. Es una buena biografía científica para el siglo XIX. Sí. Entonces aquí se las dejo por si están buscando alguna biografía científica. También otro libro que pueden conseguir en español, que puede ser como un libro paralelo a este, que es el que vamos a estar leyendo para literatura en el primer trimestre del año, es este libro de El Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda. El Rey Arturo, este es de Howard Pyle, y también hay una versión que se llama El Rey Arturo. Es una portadita verde, la he visto muchísimo y muchas familias también se las he visto en las redes sociales, de Roger Green, creo que es el apellido. Y sin embargo, al final les voy a mostrar una fotito o por las redes sociales para que ustedes estén seguras cuál es el libro. Ese libro también yo lo estuve haciendo un tiempo en un sorteo que estuve promocionando en nuestro primer aniversario de la página Living Education en español. Entonces ahí también pueden encontrarlo. Este libro lo pueden encontrar en esa versión en español para aquellos que estén interesados en los que estén buscando de pronto un equivalente de Ambleside Online. Hay muchas familias que se van como tomando de referencia esa lista y van buscando equivalentes en su idioma y de acuerdo a su contexto geográfico, de acuerdo a su localidad. Así que esa es una buena opción también para este libro de El Rey Arturo. Otro libro que también estará leyendo Dani, este libro en el currículo de Ambleside Online está como literatura para narración, pero este año nosotros en vez de Kim, de Rudyard Kipling, vamos a estar leyendo Marianela de Benito Pérez Galdós. Ese es el libro que vamos a estar reemplazando, porque también quiero que Dani se exponga a una buena literatura en castellano, y Benito Pérez Galdós es un excelente escritor español, y Marianela es un libro que hace rato he querido compartir con él, entonces quizás lo vamos a estar también compartiendo a modo de club de lectura con otros compañeritos aquí cerca en la localidad
Así que se los recomiendo también como una buena literatura para este siglo de estudio. Y Rudyard Kipling, Kim, lo pueden conseguir en español. Esta versión que yo tengo aquí es en español, la consiguen en una tienda de segunda. Entonces Dani lo estará leyendo esta vez como literatura libre, pero yo lo estaré también leyendo para acompañarlo como literatura en español. Entonces es otra buena opción si quieren usarla para este año 5 de Ambleside, correspondiente al siglo XVIII y primeritos años del siglo XIX y primeritos años del siglo XX. Corrijo. Estamos en el siglo XIX. Otro libro que Dani estará leyendo como literatura libre, y que es un libro que sé que lo han leído muchos de ustedes quizás ya, es La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson. Lo encontré también en español. Estos libros, la mayoría de esta literatura universal está disponible de manera gratuita en las plataformas digitales. Entonces el libro total yo siempre lo recomiendo, lo descargo en mi celular y yo siempre estoy ahí leyendo, escuchando libros también, y siempre se graba mi paso y voy incluso marcando citas que me interesen. Entonces es una excelente aplicación colombiana y un excelente proyecto colombiano que me enorgullece recomendarles. Entonces, La Isla del Tesoro, acuérdense que siempre tiene que ser libros que no tengan adaptaciones, libros íntegros. Busquen siempre en esta partecita. Siempre en esta partecita, por lo general, pueden encontrar si es un libro vivo, si es un libro íntegro, si es un libro completo y si no es una adaptación. Cuando no lo diga, hay editoriales que no lo dicen explícitamente, yo les recomiendo que comparen el número de capítulos con el número de capítulos del original, que miren cuántas páginas más o menos tiene. A veces las adaptaciones son extremadamente cortas, entonces es muy fácil identificarlas. Así que siempre ese es un datico que no podemos olvidar. También Dani estará leyendo otra biografía científica. Esta va a ser sin narración, no va a narrarla. Esta es de Michael Faraday, de el padre de la electrónica. Así que las biografías científicas y esas invenciones propias del siglo XIX son una buena opción para este año, siempre y cuando sean unos libros que tengan una excelente riqueza literaria. Ya estos son como los libritos en inglés. Bueno, aquí tengo otro libro en español, que también es otro clásico inglés que Dani estará haciendo como narración en su segundo trimestre. Les había dicho que el primero es del Rey Arturo, el segundo trimestre va a estar leyendo Marianela, de Benito Pérez Galdós, como le había dicho, y el tercer trimestre estaremos haciendo el libro de Oliver Twist, de Charles Dickens. Entonces, Charles Dickens también es un excelente escritor inglés, es muy emblemático, que no podemos dejar pasar, y pues quiero que lo disfruten en el idioma original, así que lo estará leyendo en inglés. Pero quería mostrarles mi versión en español. Esta versión contiene dos de sus obras, que es Oliver Twist y Tiempos Difíciles. Oliver Twist se encuentra en muchas adaptaciones, y casi la mayoría que he visto que no están adaptadas, sino que son las versiones íntegras, se llama Oliverio Twist. Entonces esta puede ser como una pistica para que ustedes sepan que ese libro no ha sido adaptado. Y como siempre buscamos en la parte de acá. Este libro yo siempre los consigo en las librerías de segunda. Son libros que por lo general no son adaptados, y los he ido pidiendo poco a poco, y ya se van viniendo los años en que los voy usando. Entonces nunca están de más hacer poco a poco esa librería o esa biblioteca personal. A veces queremos comprar los libros todos el mismo año, pero yo les recomiendo que, si en lo posible, ustedes puedan ir comprando poco a poco libros, literatura universal, literatura de su país, de su localidad latinoamericana, que ustedes saben que va a ser una literatura que ya sea en el futuro la van a usar. Vayan comprándola y va a llegar el momento en que ustedes van a poder tener acceso a ella de inmediato, y la carga de pronto para comprar libros va a ser menor, aunque gracias a Dios la mayoría de estos libros los encontramos de forma libre en las bibliotecas digitales. También quería compartirles el libro que seguimos leyendo para las biografías de nuestros compositores. Este libro lo empezamos a leer el año pasado con algunas biografías, que estuvimos leyendo a Bach, que estuvimos leyendo también a Handel. Entonces
este año. Vamos a leer aquí yo, antes de empezar siempre marco cuáles son nuestros tres, ahí ya yo sé más o menos dónde están nuestros autores. Vamos a estar leyendo a Beethoven, a Wagner y algunos de el periodo romántico como Chopin. Entonces esos van a ser nuestros tres compositores. Este es un libro muy chévere, a mí me gusta. No es un libro de narrativa, pero sí habla de la vida de los compositores y como lo aconsejaba nuestra querida Charlotte Mason, son libros que también nos introducen en la época histórica y eso es muy bueno. Entonces, este es un libro que también me gusta porque tiene algunas pinturas de artes relacionadas con ellos, entonces es muy interesante, es muy rico en ese sentido. Es un libro que voy a estar leyendo en voz alta una vez por semana hasta que terminemos. Quizás los lunes lo leemos un ratico en las horas del almuerzo, más o menos donde hemos hecho nuestras lecturas en voz alta. Siempre me demoro por mucho 15 minutos y eso es todo lo que hacemos en voz alta. Y en la noche mi esposo también, en familia hacemos lectura en voz alta. Estamos leyendo Ana de las Tejas Verdes, que también es un libro, una serie recomendada para este periodo. Ana de las Tejas Verdes es una de mis historias favoritas, nos está encantando, nos gusta muchísimo, a los niños también les ha fascinado, entonces estoy muy contenta que ellos también lo estén disfrutando. Vamos a estar leyendo en voz alta toda la serie de Ana. Y quizás algunos de literatura libre que les he mostrado las estaremos también leyendo en voz alta. Estaremos también leyendo como poetas, aquí mientras voy avanzando, a José Asunción Silva, uno de nuestros poetas colombianos. Ese va a ser casi del primer y segundo trimestre. Vamos a agotar todo el libro en lo posible que sea asequible para ellos, la poesía. Y vamos pues a adentrarnos en nuestra propia poesía colombiana. José Asunción Silva, miren que ustedes se dan cuenta, todas son de esos libritos que se consiguen de segunda. Ahí tengo. Y esos libros a veces todavía los tienen nuestros abuelos, están en las bibliotecas de nuestros familiares, así que hay que aprovechar. Estaremos también leyendo como poesía José Martí, pero estaremos usando medios digitales. José Martí es uno de mis poetas favoritos, me encanta cómo suena su poesía en general. Estaremos ahondándonos un poquito más, ya hemos leído de él antes, entonces esos serán nuestros dos poetas como mayores en nuestra lengua castellana. Y también en inglés estaremos leyendo poesía del periodo correspondiente a ese idioma. Entonces, poesía lo estaremos leyendo todos los días en el desayuno, un poquitico, una o dos poesías, será nuestra rutina. Otra biografía científica que les recomiendo, y estas las conocemos la mayoría de los colombianos, son las biografías científicas de Colciencias. Son excelentes, las personas que los escriben, la mayoría son excelentes escritores colombianos. Celso Román escribe esta de Ezequiel Uricoechea, el niño que quería saberlo todo. Entonces estaremos leyendo esta biografía científica y esta sí será para narración en español. Es un librito corto y muy interesante, escrito por uno de nuestros autores favoritos. Esperemos a ver cómo nos va. Y sé que muchas mamás ya empezaron a usar este tipo de literatura dentro de sus programas de estudio, así que son varias, yo tengo varias y esta es nuestra segunda biografía científica que hacemos como narración. El año pasado también usamos otra. También estaré leyendo en voz alta este libro sobre cuadros de la naturaleza. Es un libro muy lindo sobre un naturalista. De hecho, el Jardín Botánico de Medellín, que es de donde yo vivo muy cerca, tiene el nombre de este señor, que es el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe. Habla de todo, habla de los murciélagos, de las aves, es como una prosa muy linda, donde da incluso datos por ejemplo, de mitología, datos como muy curiosos sobre diferentes especies naturales. Entonces vamos a leerlo en voz alta, voy a leerlo en la hora del almuerzo. Es mismo día que pretendemos hacer estudios de naturaleza. A ver si de pronto eso también nos sirve de estimulación para nuestra caminata de la tarde. Entonces este es un libro que hace rato quería leer y que también se encuentra en los medios digitales de forma gratuita. Cuadros de Naturaleza es un libro de naturaleza bastante enfocado en nuestra naturaleza colombiana. También tenemos otra biografía científica que
que estaremos leyendo para narración, y esta es una enciclopedia, o no es enciclopedia, es como una colección que se llama Figuras y tiene muchas biografías. Este libro tiene varias biografías que son Edison, Leonardo da Vinci, María Antonieta, Carlos V, Marco Polo. Entonces, este año vamos a estar leyendo Edison. Ya aquí yo hice como una especie de conteo de páginas y vamos a estar narrando el primero y el segundo trimestre como biografía científica, y luego estaremos leyendo este para el último trimestre. Entonces estos serían nuestros 2 libros de biografía científica, y estamos muy emocionados de poder usar esos libros, sobre todo ese que les había dicho. Aquí ustedes pueden ver más o menos cómo es, y de verdad que tiene muy buena pinta, muy buena pinta. También vamos a estar leyendo en geografías otros libros, y en historia otros libritos en español que quiero compartirles. Entonces tenemos en historia estos 2 para narración. El Guerrero y los Centauros, una novela de Carlos Bastidas Padilla sobre el general Santander. Este libro lo estaremos usando para narración. Vamos a ver cómo nos va. Primera vez que leo sobre este señor. Como no tengo tiempo de leerlo con anticipación, vamos a hacerlo juntos y esperemos que nos vaya bien. A ver si se lo recomiendo del todo, pero va a ser nuestra biografía correspondiente a la historia colombiana. Les recomiendo que siempre busquen un libro vivo de biografía si no encuentran nada relacionado a la historia como tal. Y como complemento estaré leyendo en voz alta este libro sobre reportaje de la historia de Colombia. Son 2 tomos. Y son muy buenos porque son básicamente reportajes y crónicas de testigos presenciales de los eventos a lo largo de nuestra historia colombiana. Entonces aquí tengo seleccionado los eventos de la independencia del siglo XIX, de nuestra patria, Colombia, y estaremos leyendo pues esas selecciones que hicieron estos historiadores de esos testigos presenciales de esos tiempos. Esto lo estaré yo leyendo en voz alta solamente, todavía no sé si lo recomendaría para narración, ahí vamos, pero sea para narración o no, para mí es súper valioso incluir este tipo de literatura en nuestros programas, porque incluso como sugerencia de la señorita Charlotte Mason era que nosotros pudiésemos en lo posible también leer crónicas y reportajes de primera mano, para poder no perder esa esencia de cómo ellos vestían, la descripción de los lugares y eso, como apelaba a la imaginación de los niños. Entonces ella siempre hablaba de que una buena crónica con sus selecciones o con sus omisiones pertinentes era excelente. Entonces eso es lo que vamos a hacer este año con este libro de reportaje de la historia, y quizás vamos a estar leyéndolo de aquí en adelante hasta que terminemos los periodos históricos. Se los recomiendo a los que lo quieran encontrar aquí en Colombia. También estaremos leyendo, eso sería como historia de Colombia básicamente lo que estaríamos leyendo. También vamos a combinar un poco de historia y geografía con el estudio del río Magdalena. Este libro de Colombia, mi abuelo y yo lo estaremos terminando el primer trimestre. Ya estamos casito en las últimas páginas desde el año pasado. Es un libro muy interesante, muy bonito, que es muy acorde para el tema de lo que es las regiones colombianas en general, y luego estaremos profundizando con estos tomos de geografía, son súper pesadísimos. Estos tomos de geografía los consiguen en una tienda de seguro, me parecen muy buenísimos, porque es como los que les hablé ahorita de los reportajes. Estos son también crónicas de viajeros que vinieron de todo el mundo y de los mismos colombianos, que recorrieron nuestro país en su momento cuando apenas era antes de la independencia, después del descubrimiento, durante todas las épocas de la historia de nuestra tierra, y se hizo como en forma cronológica esos reportajes y esas crónicas como más representativas. Nosotros estaremos estudiando el río Magdalena desde ese punto de vista histórico y a la vez descriptivo, y comparándolo con la realidad como es ahora. Entonces aquí serán unas selecciones, no lo vamos a leer todo, como ustedes ven, sino unas cuantas selecciones que yo hice de antemano, revisando qué podíamos usar, y estaremos trabajando eso. Aquí tengo hasta 2 pendientes porque vi un poquito sobre la historia indígena de nuestra patria, entonces me parece interesante y creo que lo estaremos leyendo el otro año, que empezamos
un ciclo nuevo de historia otra vez desde la edad antigua. Entonces creo que lo estaremos haciendo así, pero por el momento estaremos leyendo este y este hasta aquí y correspondiente a El río Magdalena. No pretendo terminarlo este año, si no es posible lo podemos seguir el otro año, no hay problema. Vamos a la par, a lo que vayamos a nuestro ritmo, porque la idea es combinar este tipo de literatura con trabajo de mapas. Entonces estos han sido para mí como muy útiles, tener estas crónicas de viajes. También con la parte de, saliendo un poquito ya de la parte local de Colombia, quiero compartirles dos libros, uno que se trabaja siempre mitología, todos los años. Nosotros desde el año pasado estamos estudiando mitos grecorromanos. Dani lo está leyendo en inglés y yo lo estoy leyendo en español. Este libro se llama La Edad del Mito, mitos grecorromanos de Thomas Bulfinch. Se los recomiendo si ustedes quieren implementar la mitología, más o menos en las edades de los 8 o 9 años, más bien 9, 10 años. Es un excelente libro. Es menos ya como tipo cuento, no como en los primeros años que se lee más como cuentos de mitología, ya esto es más mitología. Entonces es una buena introducción para cuando ellos ya el otro año empiecen a leer, ya él empieza el otro año a leer lo que es Homero, entonces es muy chévere. Es un libro que se lee no solamente en este año, sino que se lee a lo largo del año, es decir que ustedes pueden durar 3 o 4 años leyendo el libro poco a poco. Por último, tenemos Plutarco. Este año vamos a hacer nuestro primer año de Plutarco. Este es un librito muy lindo que encontré en librerías de segunda hace mucho tiempo y ya llegó el momento de usarlo. Este año vamos a hacerlo. Este tiene las vidas paralelas de Plutarco, de Demóstenes y Cicero, y de Pericles y Fabio Máximo. Estaremos empezando con Demóstenes. Vamos a ver si después seguimos con Cicerón y luego hacemos la comparación de Demóstenes y Cicerón. No estoy segura si Charlotte Mason o en el Amberside Online lo hacían, pero pues me gustaría leer todo el libro completico. Vamos a ver cómo vamos, cómo avanzamos, y será nuestro primer encuentro con Plutarco. Yo lo estaré leyendo en voz alta porque es la recomendación. Entonces, este sería nuestro libro correspondiente a historia o civismo, también lo ponen así. Y por último, dentro de otras lecturas libres que se me había olvidado mostrarles, tengo esta de Chile, que se llama Comarca del Jazmín de Oscar Castro. Este lo escuché una vez que lo recomendó mi querida amiguita Joe, y lo compré y estaremos leyéndolo en voz alta si llegamos a terminar el ciclo de voz alta de los que ya empezamos, que son de los compositores, cuadros de naturaleza que vamos a estar leyendo en voz alta. Y vamos a estar leyendo también Don Quijote. Empezamos el año pasado y continuamos este año. Ha sido una buena experiencia leer Don Quijote. Es bastante... tengo una versión que no tiene lenguaje moderno, entonces no es tan fácil leerlo, pero nos ha ido súper bien. Lo hemos leído de a poquito. Lo estamos leyendo en conjunto con mi hermana. Ella lo empezamos a leer cuando ella estaba aquí de visita con nosotros varios meses. Y nos seguimos conectando por internet y leemos la historia de Quijote y ha sido muy interesante. Nos hemos reído muchísimo, hemos gozado con las ocurrencias de Don Quijote y de Sancho Panza. Entonces vamos a seguir haciéndolo en voz alta por el momento para ir familiarizándonos con esta bella literatura universal de nuestro idioma, que es Miguel de Cervantes Saavedra. Nunca leímos una versión infantil primero que hayamos encontrado y decidí leer esta. He hecho algunas omisiones, muy pocas, pero sí he hecho algunas, y cuando termine les estaré compartiendo cuáles considero yo que pueden tener ahí pendiente en el momento que ustedes quieren hacerlo con su familia. Entonces, en nuestra lectura alta estaremos haciendo compositores los lunes. Tengo pensado, no sé, los martes hacer la de historia, de reportajes de historia que le había dicho, los miércoles el cuadro de naturaleza y los jueves Quijote. Entonces ese sería como 4 lecturas solamente, y un día estaría Dani haciendo una lectura en voz alta él como para practicar eso, y estaríamos leyendo un libro de la serie de Laura Ingalls, que nosotros conocemos esa serie. Yo las tengo todas en español y ya llevamos prácticamente como 4 o 5 libros y estaremos pues continuando la secuencia. Entonces esas son nuestras lecturas en voz alta. Siempre son lecturas cortas en el almuerzo, para amenizar el momento.
y en la noche papá lee siempre algo. Como historia de Estados Unidos, en inglés vamos a estar leyendo este libro y estaremos leyendo la historia de nosotros de Estados Unidos es como parte de lo que decía Charles Mason, de ese país vecino que los niños también estudian. Entonces, de nuestro país vecino, de interés por la lengua que ellos escuchan, porque vivieron un tiempo allá y se sienten un poco familiarizados. Y entonces queremos aprovechar para nos destituirlos de nuestro programa de estudio. Y después, en el último trimestre, Dani estaría leyendo este libro que es Historia del Mundo en general sobre la época moderna, desde el imperio de la Reina Victoria hasta el final de la USSR. Entonces, fíjense ustedes que estará viendo historia en general con estos libros, estará viendo historia del país vecino de Estados Unidos y estará viendo historia de Colombia con la biografía del general Santander y la lectura en voz alta que voy a estar haciendo yo. Entonces, eso es básicamente nuestro programa de estudio en lo que refiere a libros. Y estaremos leyendo un poquito de lectura sobre historia de la iglesia. La historia de la iglesia realmente lo llevamos leyendo desde el primer año, es decir, que llevamos ya 5 años con este libro, porque es un libro que empieza desde la historia, desde el primer mártir hasta el último de nuestros tiempos. Entonces lo vamos leyendo de acuerdo al periodo histórico y pueden conseguirse algo así en español. Hay muchas opciones que he visto que ya mamás han compartido en el grupo de educadores Charles Mason de Facebook, incluso en la red de Instagram. Entonces, este se llama Triumph Trump y es muy lindo, es muy lindo. Las biografías realmente tienen de 3 a 4 páginas, no son biografías largas, son biografías cortas, si bien que es un libro cortito, entonces pueden hacer eso. Lo que hacemos es que leemos 3 biografías por trimestre, es decir, una biografía cada mes, o sea, son 3 meses, cada mes leemos una y sola, o sea, como 2 paginitas. Entonces es para que ustedes vean que a pesar de que son muchos libros, realmente las lecturas son cortitas, muchos libros demoran más de un año y se va avanzando durante todo el año ese libro. Entonces espero que les haya servido esta demostración. Al final voy a colocar las fotos de los libros para que puedan observarlos con más detenimiento, para los que estén interesados. Y bueno, y espero que les sirva y cualquier pregunta, ustedes saben que pueden dirigirse a mí a las redes sociales y con mucho gusto estaré contestándole en lo posible. Les mando un abrazo a todas y que estén muy bien.